había un tsunami, era Poseidón, caía un rayo y era Zeus que estaba enojado, una erupción volcánica podía ser el dios Hefesto. Todo estaba explicado por los dioses, pero esto empieza a cambiar y el punto de inflexión es el año 585 a.C. ¿Sabes por qué? Lo conocemos como el paso del mitos al logos. Esa persona rompedor de cabezas y creador de un teorema. La Acrópolis tiene una historia muy antigua porque originalmente fue construida por la civilización micénica. Tiene una antigüedad de 3400 años. Bienvenidos a otro video de Todo Atenas. Hoy estamos en una taberna típica griega en el centro de la ciudad, del barrio de Monastiraki. Y bueno, tenemos al fondo una vista espectacular de la Acrópolis. Eso que vemos ahí es la famosa Acrópolis de Atenas. Asoma el Partenón, asoma las Propilias, el Ericteón, el balcón de Poseidón. Bueno, un lugar magnífico y se disfruta mucho estas nochecitas de verano en la ciudad de Atenas. Vale mucho la pena comer en este tipo de lugares, en estas terrazas, en verano sobre todo, porque en invierno lo suelen cerrar. Pero bueno, vale muchísimo la pena. Estamos en un lugar cerca de Monastiraki, como dijo Horacio. Y la idea es, bueno, comer y charlar un poco. Vamos a charlar hoy sobre la Acrópolis. Así que, bueno, prepárense. Qué mejor hablar de la Acrópolis con vista a la Acrópolis y comiendo. No es el típico video caminando dentro de la Acrópolis. Pues bueno, eso tampoco es posible, ¿no? Porque no te permiten filmar adentro. Bueno, disfrutando de una moussaka griega, papas al... ¿Cómo se llama esto? Estos los pedimos como papas twister. Papas twister. Bueno, son papas cortadas así como en un remolino, digamos. Con queso cheddar y algunas vegetales. Sí, con queso y... El kebab griego que es carne de cordero, el kebab. Muy rico. Muy bueno. Muy rico. Bueno, entrale, Lisandro, vamos a entrarle a la comida porque vamos está fría. Vamos a comer y seguimos. Seguimos. Todo Atenas descubre lo que nadie ve. Todo Atenas, la historia vive otra vez. Próspero verano. Todo Atenas, verano. Historia, cultura, Nos encontramos aquí en esta taberna con esta excelente vista de la Acrópolis, justamente porque la intención de este video es hablarles sobre este emblemático sitio de la ciudad de Atenas y también uno de los más importantes de Grecia. ¿Qué tenés para decir al respecto? Bien, a mí me gustaría, si podemos empezar un poco por el principio, contar un poco la historia, la gente de la Acrópolis, qué hay detrás de los mármoles que hay ahí arriba, porque al final es el símbolo de Atenas, ¿no? Diría incluso de Grecia, son los templos más famosos que hay en el país. Entonces, con un poco de historia estaría bien empezar y también hablar, bueno, de experiencias personales, tuyas, mías. Eso me parecería bien. Sí, la Acrópolis tiene una historia de miles de años, porque hay que recalcar que se trataba en la antigüedad de un sitio religioso, un centro de culto donde la gente se reunía para rendir culto a especialmente en el caso de la Acrópolis de Atenas, rendirle homenaje a su diosa patrona, que es la diosa Atenea. Afiná sería en griego, significa, bueno, Atenea, que es la patrona de Atenas. O sea, esta ciudad, Atenas, en griego es Athina, por Athina, que es la patrona de esta ciudad. Y la Acrópolis tiene una historia muy antigua porque originalmente fue construida por la civilización micénica.
la Acrópolis antigua había sido destruida por los persas durante las Segundas Guerras Médicas y luego de que los griegos vencieron a los persas se reconstruyó y es lo que hoy en día tenemos ahí arriba. Y fue reconstruida en la época de Pericles, luego de que los griegos venzan a los persas y ahí comienza la reconstrucción. Y lo que hoy en día tenemos ahí arriba es de esa época. Estamos hablando del periodo clásico, siglo V antes de Cristo. Pero las murallas que rodean la Acrópolis son mucho más antiguas. Esas murallas son del siglo XIII antes de Cristo. Estamos hablando de la civilización micénica que la construyeron en lo que sería los finales de la Edad de Bronce, el siglo XIII antes de Cristo, y tienen una antigüedad de 3.400 años. Vos estuviste un montón de veces arriba en Acrópolis, ¿no? Sí, estábamos hablando antes con Horacio. Yo subí 18 veces a la Wow. Acrópolis Sí. en estos 8 o 9 años. Bueno, siempre que viene un familiar, siempre hay algún amigo. Hay veces que los sitios fuera de temporada son gratuitos, de libre acceso, los sitios arqueológicos. Y yo, bueno, como muchos otros locales, aprovecho y voy, subo, me gusta la historia, me gusta estar en el lugar. También creo que los sitios arqueológicos tienen esa mística, ¿no? De lugares de culto, que se siente la energía, ¿o no? Sí, lo que acabas de decir puede ser de mucha utilidad para la gente que está planeando venir a Atenas o a Grecia. Durante la temporada baja, le explico a la audiencia, temporada invernal que empieza al principio de noviembre hasta finales de marzo, el primero y el tercer domingo de cada mes, la entrada a todos los sitios arqueológicos es libre y gratuita. Y bueno, teniendo en cuenta de que la entrada a la Acrópolis cuesta 30 euros, el Ágora Antigua 20, y bueno, a veces si uno cae en esa fecha se ahorra bastantes euros en la entrada a los sitios arqueológicos, ¿no? Todo esto hablando ahora, digo, esta información que Horacio es correcta, ahora en 2026 es correcta, siempre, Sí, porque bueno, esto cambia. Estamos hablando al día de hoy. La entrada a la Acrópolis cuesta 30 euros. El año que viene, quién sabe. Y sabemos. con la inflación que hay, bueno, todo es Sí. posible. Bueno, nosotros en general en el sitio web tenemos información actualizada, así que bueno, también siempre pueden ir y chequear ahí la información más Sí, reciente. procuramos en nuestra página web, que la van a encontrar en los comentarios fijados, tenemos información actualizada de los horarios, los precios, no solo de los sitios arqueológicos, sino también de los museos más importantes, etc. Bien, entonces me decís que las murallas las construyeron los micénicos, pero entiendo que los griegos como civilización antigua en el quinto siglo antes de Cristo fue la época dorada, ¿no? Diríamos, de la civilización griega como tal. Teniendo en cuenta que, bueno, a veces decir griego, ¿no? En ese momento que cada poli era su propio país, bueno, tal vez se malinterpreta, pero bueno, lo decimos como en general griego de Grecia antigua. Sí, vale la pena recalcar que en la antigüedad no existía Grecia como Claro, un sí. país. Es más, la palabra Grecia viene del latín. El nombre que le daban los romanos a los griegos era Legrech. Y como país, Grecia existe desde 1829, cuando se independizó del Imperio Turco Otomano. Pero en esa época el mundo griego eran diferentes polis, ciudades-estado, cada una con su forma de gobierno, cada una con su ejército, y entre ellas había muchos conflictos también, habían guerras, pero la identidad griega estaría basada en el idioma, porque todos hablaban el mismo idioma, hoy conocido como el griego clásico, y la religión, que eran politeístas que adoraban a los dioses de la mitología griega. Entonces, en esa época, como dice Lisandro, el siglo V antes de Cristo es el periodo considerado como el periodo clásico. El periodo clásico es cuando
se desarrolla culturalmente y se construyen los templos más importantes y es el esplendor de la Grecia clásica y bueno, y sobre todo de la ciudad de Atenas, que era uno de los faros más importantes de esa época. Sí, claro, el quinto siglo antes de Cristo es la época, ¿no?, en la que tengo entendido que se marca ese paso, ¿no?, que lo conocemos como el paso del mitos al logos, ¿no? Como que los griegos con el pensamiento lógico, racional, con la filosofía, con la astronomía, con el ver qué hay detrás de las cosas, ya se empiezan a dar cuenta que muchas de las cosas que ellos creían que eran por los dioses, en realidad tenían una razón natural detrás. Sí, es muy interesante y muy apasionante ese tema, porque en la antigüedad todo estaba regido por la mitología, por los dioses, todo tenía su explicación con respecto a los dioses. Por ejemplo, caía un rayo y era Zeus que estaba enojado, había un tsunami, era Poseidón, una erupción volcánica podía ser el dios Hefesto y así todo estaba explicado por los dioses, pero esto empieza a cambiar y el punto de inflexión es el año 585 a.C. ¿Sabes por qué? Me atrevería a decir la época del primer filósofo. Sí, pero ese año en particular sucede un evento muy importante que fue un eclipse solar, el eclipse del 585 antes de Cristo. Y ahí Y un tenemos, evento tan importante como un eclipse solar, que hasta ese momento solamente se lo podía explicar con el capricho de los dioses, apareció una persona que con sus conocimientos matemáticos y astronómicos lo predice con suma precisión a este eclipse solar. ¿Cómo era el nombre de este personaje? esa persona, como la audiencia podría pensar, era el gran rompedor de cabezas y creador de un teorema, Tales de Mileto. Tales. Un tal Tales. Tales de Mileto. No era Pitágoras, ¿eh? No era Pitágoras. Tales era de la ciudad de Mileto. Hoy en día esta ciudad se encuentra en lo que sería Turquía. Una ciudad muy importante del mundo griego antiguo. Bueno, él predice con sus conocimientos astronómicos y matemáticos este eclipse. Y con él nace lo que hoy día se conoce como la filosofía, ¿no? Filos sería amor por, amigo de, Sofía significa sabiduría, o sea que Filos, Sofos. el amor por la sabiduría. Y entonces, cuando avanza la filosofía, ¿qué retrocede? La mitología. Retrocede la mitología, exactamente. Y eso es lo que ahí cuenta Lisandro, el paso de el mizo, o sea, el mito, al logo, que es la palabra. Porque a medida que avanza la filosofía va retrocediendo la mitología y con esto, bueno, se desarrolla finalmente la democracia que nace aquí en esta ciudad, porque la democracia es ateniense y nació en el año 510 a.C. La democracia también, bueno, al final hay mucho para hablar, ¿no? De la Grecia antigua, Sí, democracia, de filósofos, de... pero ubicando las épocas, como estábamos hablando, en el 510 es que comienza lo que se conoce como el periodo clásico. Anterior a esto era el periodo arcaico. Entonces, con este cambio mental de la población griega, ¿no?, dejando un poco de lado la mitología y metiéndose en profundidad con la filosofía, es que hay un cambio de época y Hay un cambio pasamos de al época. periodo clásico, que va hasta el año 323 a.C., cuando murió Alejandro. Murió Alex. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, comenzando con esto el periodo helenístico. Místico. Sí, bueno, también, bueno, quisiera acá recalcar un pequeño paréntesis con respecto a la democracia, porque es un tema interesante también y da mucho para hablar. Que, bueno, la democracia, muchas personas creen también que nace con Pericles, ¿no? La democracia nace un poco antes, con Clístenes, pero bueno, no vamos a hablar de democracia hoy. Pero bueno, si
la gente quiere, podríamos hacer un video sobre eso. Sí, la idea era hablar un poco más específicamente de la Acrópolis y nos estamos yendo por la historia. Exactamente. Pero si les gusta, déjennos saber esto en los comentarios y Democracia. haremos videos Bueno, entonces volviendo al tema de la sobre la Acrópolis. democracia y sobre Volviendo, la filosofía también, ¿no? Ah. volviendo al tema de la Acrópolis, yo soy turista, vengo a Atenas. Vengo a Atenas, quiero ir a la Acrópolis. ¿Qué tengo que hacer antes? Una pregunta, ¿en qué época del año caes? Si van a venir a Atenas y están interesados en saber más acerca de la Acrópolis y cualquier consulta en particular que tengan para hacernos, déjennos un comentario, escríbanos, visítennos en la web, todatenas.com y con gusto les vamos a ayudar. Sí, recuerden que nos pueden contactar por redes sociales. Bueno, en YouTube se puede dejar un comentario, pero si nos envían, pueden enviarnos un mensaje en el Instagram directo o en TikTok. Y si no, pueden rellenar el formulario de contacto que hay en la página web y contactarnos vía email. Una pregunta, ¿en qué época del año caes? Porque depende de esto, no es lo mismo caer en Atenas en el mes de febrero o en el mes de julio. Soy un turista y vengo en junio, julio. En verano. En verano. Verano, temporada alta, sí. En esa época hace mucho calor. En Atenas, entonces, primero tener en cuenta esto, de que en la Acrópolis el inclemente sol griego pega de lleno durante todo el día. El sitio arqueológico está abierto de 8 a 8 en verano, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y el sol pega de lleno durante todo el día. Entonces hay que ir preparado con este tema. Protector solar, gorro, sombrerito, agua mineral. Mucha entiendo, ¿no? Mucha agua, sí, bueno. Y se recomienda no ir al mediodía, sino o ir temprano a la mañana cuando abre o ir en las horas cercanas al cierre. Teniendo siempre en cuenta que lo normal para recorrer la Acrópolis sería que le lleve unas 2 horitas más o menos. Algo así. Sí, mucha gente también cree que subir la Acrópolis, como la ves de abajo, piensa que no, voy a estar 2 horas subiendo la Acrópolis. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en subir hasta arriba? Parece, sí, parece lejos, parece muy alto, pero desde el centro de Atenas son 15 minutos caminando y uno ya está en la entrada. Bien, yo entro en la Acrópolis, dijimos antes, al día de hoy, 2026, sale 30 euros la entrada a la Acrópolis, solo la Acrópolis, no incluye entrar al museo ni nada de esto. Disculpa que te interrumpa. Importante, para la Acrópolis hay que comprar el ticket con anticipación, porque directamente en taquilla, en temporada alta, probablemente no consigan entradas. Tengan en cuenta que para la Acrópolis hay una restricción de 20.000 personas diarias, o sea, es un flujo de 1.800 personas por hora. Y o sea, está siempre a pleno y mucha demanda y por eso es que se recomienda comprar la entrada con anticipación. Sí. Bien, entonces compro la entrada con anticipación, vengo a la Acrópolis, estoy en Atenas, estoy listo con mi gorro, con mi protector solar, con 3 botellas de agua, voy, hago la fila, entro. Entro, comienzo a subir, entiendo lo primero relevante que veo es el primer teatro del mundo, el teatro del dios Dionisio, el dios Del vino, de la lujuria, de la de la juerga, fiesta. de la parranda. Sí, Sí, pero eso si entras por el acceso este. exactamente, hay 2 entradas. Hay 2 Si entradas. entramos por la entrada principal, que es la que se recomienda porque está bien diseñada, para que uno vea. Es todo por donde lo que entraban tiene los que griegos ver. en la antigüedad, el acceso oeste, donde están las propilias, la preentrada, ¿no? Yo recomiendo ingresar por ahí. Bien, entonces, si entráramos por la otra, entonces, por la otra entrada, subiríamos, que enfrente está el Museo de la Acrópolis también, una cosa está enfrente de la otra. Lo primero que nos encontraríamos en ese lugar, ahí sí sería de ese lado, el Teatro de Dionisio, ¿no? Que es la primera sede teatral del mundo. Teatro de Dionisio, Que bueno, sí. que al final el teatro también nace en Grecia. El Teatro de Dionisio, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que hoy en día se conserva del Teatro Dionisio es
un 20% de lo que era originalmente. Queda solamente la parte baja, la parte más alta es como que desapareció, fue saqueada o Sí, quién sabe dónde se encuentra. hace unos años tuve la suerte de que ahora la zona está cerrada, pero hace unos años te dejaban entrar. Se podía pasar y se podía sentar uno en el teatro, y bueno, ahí imaginarse cómo era una obra de teatro en la antigüedad. Es un teatro bastante grande para estar a los pies de la Acrópolis, que bueno, también denota ese tono sagrado, ¿no? Que tenían los griegos de construir cosas, bueno, con sentido, iban construyendo cosas en lugares buenos, por así decirlo de alguna manera. No construían cualquier cosa en cualquier lado, tenían mucha conciencia en dónde construían las cosas. Pasando el teatro de Dionisio, tenemos otro teatro, si entramos por esa entrada, ¿no? Sí, el llamado Odeón de Irodio. El Odeón de Irodio, que es del periodo romano. Hoy en día se utiliza para todos los veranos está el Festival de Atenas, en donde suele haber, bueno, música de cámara, conciertos, espectáculos de danza, se utiliza hoy en día. Y es fantástico el lugar. Es un teatro del periodo romano que tiene capacidad para 5.000 espectadores, Claro, cómodamente sentados. es limitado, ¿no? El lugar, o sea, hay que... Es pequeño, Es pero es pequeño, hermoso. Sí, sí, sí. es muy lindo. Yo he ido a recitales ahí y también en verano hay muchos eventos, ¿no? Que a veces hacen una obra de teatro acá, en el Odeón de Herodes, y después van a Epídabros también. O sea, la gente Epidabros combina es esos dos teatros. el festival de Epidabros, que es todos los años en el mes de agosto. Es otro teatro alucinante, pero está a 1 hora de Atenas, en la ciudad de Epidabros, en donde este teatro tiene capacidad para 15.000 espectadores y es considerado el más importante de Grecia. Pero bueno, volvamos a Atenas, vamos a concentrarnos. Volvemos a Atenas, seguimos subiendo. Pasamos el teatro de Dionisio, pasamos el teatro de Herodes, que bueno, de ahí lo vamos a ver en perspectiva, ¿no? Desde arriba, para verlo de frente hay que darse toda la vuelta, saliendo de la Acrópolis, y de ahí lo podríamos ver de frente. Entonces, seguimos subiendo nosotros. Bueno, vamos a ver cosas relevantes, ¿no? Bueno, torsos, estatuas que hay expuestas ahí en nuestro camino a la cima de la Acrópolis. Y nos vamos a encontrar, bueno, mirando un poco para arriba, el templo de Atenea Nike, ¿verdad? Un Que templo es pequeñito que está a la derecha ingresando por las propilias. el templo de Atenea Nike, que bueno, es mi favorito de esos que están ahí. Bueno, a pesar de que está bien conservado, de que es pequeñito, para mí es el que más belleza tiene. Pero también es verdad que mucha gente, si no mira para arriba, mucho no lo ve. Y hay que verlo antes, ¿no? Entrar en los propileos, porque una vez que está uno en la cima de la Porque es Acrópolis... pequeño comparado con el resto de los monumentos y es un templo dedicado a la diosa Atenea la Victoriosa. La palabra Nike significa victoria. Fue construido para agradecerle a la diosa Atenea la victoria que tuvieron los griegos contra los persas durante las Segundas Guerras Médicas. Y hay que tener en cuenta que esa Acrópolis que vemos hoy en día fue reconstruida por Pericles, porque la anterior fue destruida por los persas en las Segundas Guerras Médicas. No sé si esto lo dije antes. ¿Lo dije? ¿Lo estoy repitiendo? Si lo repito, cortalo. Porque No, soy repetidor. Soy muy no, no lo voy a cortar. No lo voy a ¿Lo cortar. dije? No, creo que no lo dijiste. No, creo que no lo dijiste. Entonces, subimos, vemos, bueno, como digo, para mí es importante recalcar que el templo de Atenea Nike, subiendo a la cima de la Acrópolis, por la entrada que está enfrente del museo, se ve un poco antes de llegar a los propileos, se ve perfecto, pero a medida que vamos subiendo, lo dejamos de ver, y una vez que estamos en la cima de la Acrópolis, no la vemos, se la vemos de atrás y no se ve el templo. Vos dijiste que es tu favorito. ¿Por qué? Mi favorito del templo, bueno, primero porque está en relación al resto más entero, aunque bueno, entiendo que fue desmantelado, ¿no? En algún momento. Lisandro, ¿qué es lo que más te impresionó de la Acrópolis? Si Eh, recordás la primera vez que viniste a Grecia y la primera vez que entraste en la Acrópolis. ¿Sabés que es un poco gracioso? Porque yo cuando vine, la verdad que más allá que no sabía ni una palabra de griego ni nada, me hacía mucha ilusión ir a la Acrópolis. Y como estaba acá y sabía que me había mudado y tal, lo retrasé.
lo fui retrasando, no iba, y fui como a los 4 meses a la Acrópolis. Tenía muchas ganas de ir, y la verdad era lo que esperaba, pero también es verdad que a mí, más allá de que me gusta la historia, ¿no? El contexto histórico, estar en el país, meterse un poco en lo que es, entiendo que alrededor del mundo hay cosas mejor conservadas. ¿Qué? ¿Por qué me pega? Ah, sin querer. me está pegando por debajo de la mesa, no sé por qué. Eh, entonces, O sea, ¿te llamó la atención que esté en el estado de destrucción que tiene realmente? ¿O no, esperabas no, que no, esté no, mejor no, conservado? no, tal vez me expresé mal. Entiendo que está en el estado que está, porque tiene los años que tiene, y vivió y sufrió las cosas que sufrió, guerras, bombardeos, invasiones, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Sufrió la Saqueos, Acrópolis porque hay que decir también, que los ingleses construyeron un museo con la mitad con la Acrópolis y sí, la otra ¿no? mitad También, bueno, con Egipto. con Egipto, sí, el British Sí, que... pero bueno, más allá de los saqueos, ¿no? Por parte de ingleses, bueno, también de otros lados, también al final en Francia también hay parte del Partenón, en el Vaticano también, bueno, muchos países tienen cosas griegas, pero me impresionó a mí que el lugar esté en las condiciones que está, a pesar de los años que tiene. Que, claro, a mí me ha pasado muchas veces que la gente mucho no coincide con esto. La gente muchas veces viene y me dice, y hay cosas que están mejores conservadas. Claro, uno siempre pone el foco tal vez en lo romano, ¿no? Que lo romano fue mucho tiempo después. Los romanos también aprendieron de los errores de los griegos. Entonces, las cosas romanas están en mucho mejor condiciones. Pero la Acrópolis en general, para mí es un 10 de 10, así como está. Sí, porque en la misma destrucción también está la historia, ¿no? Lo que pasa es que sufrió, bueno, a lo mejor el oyente no sabe, pero el Partenón durante el periodo de la ocupación otomana fue un polvorín, guardaban pólvora. En la segunda invasión del Reino de Venecia alguien disparó el polvorín y por eso es que le faltan un par de columnas de un lado, está bastante destruido. Sabemos que al principio del siglo XIX los ingleses se llevaron todos los mármoles que decoraban el Partenón. Bueno, todo pueblo que pasó por Atenas se llevaba un souvenir, digo yo, un par de mármoles en diferentes museos del mundo, ¿no? Eh, pero bueno, a pesar de la destrucción, sí, es una belleza en todo aspecto. Es una belleza, sí, bueno, más allá de arquitectónica, histórica, ¿no? La idea, el tiempo que tardaron en hacerlo, ¿no? Toda la historia detrás de la Acrópolis, que bueno, estaríamos acá hablando toda la noche. A mí me parece que hay muchos lugares en concreto, como dije antes también, que tienen esa mística, ¿no? Que uno va y se siente esa energía de que era un lugar de culto, así como, por ejemplo, uno va tal vez hoy en día al templo de Dios, por así decirlo, a una iglesia, ¿no? Y también uno va con ese silencio, ¿no? Que sabe que va gente a rezar ahí, que no hay que hacer ruido. O, por ejemplo, vi un shopping, sé que hay gente que va de Sí, compras ahí. sí, básicamente es muy importante eso que decís, el pensar que ese sitio fue un lugar de rituales religiosos, de aquella religión pagana basada en la mitología, en la antigüedad, pero que durante siglos y siglos fue un lugar de culto, donde generaciones y generaciones iban ahí a hacer sus rituales, sus ceremonias religiosas, y es verdad, esa energía uno la siente, ¿no? Aparte que en el mismo lugar donde fue construido, que es en una montaña en el corazón de la ciudad, pero por elevación y apreciando todas las montañas que rodean Atenas, es impresionante, sí. Es impresionante. Bien, entonces ahora, siguiendo con el resto de los templos, nos quedaron dos por hablar, de los más importantes que hay. Uno es el Electón, ¿no? El El Ericteón, Electón, ¿sí? Y el otro es el Partenón. el Partenón. Diría yo dejar el Partenón para el final
Y del Erecteón, ¿qué nos contás? El Ericteón tiene ese nombre por un rey ateniense llamado Erictonio. Erictonio, que es un rey que aparece también en la mitología griega y que en teoría en este edificio se encuentra sepultado este rey Erictonio que según la mitología, bueno, nació en unas condiciones bastante singulares, pero él era hijo de la diosa Atenea, que es la patrona de la ciudad de Atenas. Y ahí se encuentra teóricamente su tumba, y todo ese edificio está relacionado con la mitología y en estos mitos que hablan del nacimiento de este rey, ¿no? Y en el Erecteón también entiendo que está el lugar sagrado y mítico en el cual la diosa Atenea se enfrenta a Poseidón, ¿no? Por el patronato de la ciudad. El lugar donde también aparece en la mitología, donde fue un concurso en donde los habitantes de esta ciudad deben elegir a su patrón o su patrona. En este caso, ganó la diosa Atenea que compitió con Poseidón, por el patronato de la ciudad. Y eso está todo relacionado con este edificio. Entiendo, en ese lugar hoy en día hay un árbol de olivos, que es el árbol de olivos que representa ese primer árbol de olivos que la diosa Atenea dio al pueblo ateniense, ¿no? Porque según la mitología griega, Atenea le regaló el olivo a los atenienses, y este fue su regalo en aquel concurso que tuvo con el dios Poseidón. Entonces, por este motivo es que los habitantes de esta ciudad eligieron como patrona a la diosa Atenea. Porque el olivo es un árbol muy importante para todos los pueblos mediterráneos, especialmente para los griegos y para esta ciudad, la ciudad de Atenas, que en épocas arcaicas se desarrolló económicamente exportando, entre otras cosas, aceite de oliva. Nos olvidamos de algo muy, muy importante, hablando de réplicas, que también en el Erecteón que decíamos antes, están las cariátides, ¿no? Las cariátides, esas figuras femeninas, sí. Bueno, mucha gente que le dice musas, ¿no? Que son estas que son, Sí. bueno, que actúan como forma de columna, pero tienen forma de mujer, ¿no? Como que están las cariátides que están en el Museo de la Acrópolis, ¿no? Sí, las originales, bueno, las que están en la Acrópolis ahí arriba, en el Ericteón hoy día, son réplicas. Las originales, hay una en Londres, una. Y el resto están aquí en el Museo de la Acrópolis, las originales. Sí. Las que vemos hoy en día bueno, porque se estaban deteriorando y justamente para que no se destruyan por la intemperie, decidieron llevar los originales al Museo de la Acrópolis y dejar réplicas en su lugar. Ahora nos queda por hablar un poco sobre el Partenón. El Parcenonas. Parcenonas, ¿no? El Parcenonas, bueno, para poner un poco en contexto a la gente, Parcenonas, la palabra Parcenonas viene de la palabra Parcena, que significa virgen, porque la diosa Atenea era considerada la diosa virgen hasta que tuvo el hijo que dijo Horacio. No, pero Atenea es una de las tres diosas vírgenes del Monte Olimpo. Atenea, Estía y la diosa Artemisa. Era pero la virgen, ¿no? Entonces, Atenea tuvo un hijo siendo virgen, pero esto es una cuestión mitológica que, un desliz. si les interesa, pueden dejar en los comentarios y haremos un video explicando el mito de cómo Atenea dio a luz siendo virgen, ¿no? Un reel, tal vez, un cortito. Bueno, entonces, Parcenonas viene de Parcena, entonces, como está dedicado a la diosa Parcena, la diosa virgen, que es la diosa Atenea. Sería algo así como el templo de la Virgen, el Parcenonas. Exactamente. No, la palabra parcenos en griego es virgen, se usa para el aceite parcenos también. Sí, ¿no? El aceite extra virgen y todo esto. Bien, entonces, el Parcenonas, el templo de la diosa virgen, el templo de Atenea, el templo matemáticamente perfecto, ¿no? Que lo habían construido con tantas columnas iguales, que si uno lo veía de una perspectiva se veía igual de grande. Lo curioso, a mí me lo explicó un arquitecto, el Partenón no tiene líneas rectas, son todas líneas curvas, para compensar un efecto óptico
que cuando uno entraba a la ciudad de Atenas navegando desde el sur, desde el Cabo Sunio, a lo lejos se veía el Partenón y se vería como redondo. Entonces, para compensar ese efecto y que a lo lejos se vea recto, es que lo redondearon. En realidad no tiene líneas rectas, tiene todo curvo. O sea, tenían tiempo bastante para pensar esas cosas. Tenían tiempo para pensar y estaban muy, muy avanzados en muchas cosas. Sí. Hoy parece una locura, pero el grado de detalle y de perfección que tenían en su arte, en su arquitectura, era impresionante. Sí. Sabes que a mí también una vez, hablando de, me decís, lo contó un arquitecto, a mí una vez me contó un amigo mío, ¿sí? Que es también, bueno, se podría decir como un experto en la antigua Grecia y todo esto. Me contó algo que yo no sabía, y es que las personas que pintaban, ¿no? Porque también mucha gente no sabe que todos estos templos estaban pintados. Hoy en día, Eran muy coloridos, eran muy coloridos. hoy Sí, en sí. día no se ve ningún color, aunque en la Acrópolis hay lugares que uno subiendo, si ve, se puede ver todavía color. Tiene seguramente que ir, bueno, con alguien que te lo explique y tal, que te diga qué puntos es, pero hay lugares que todavía hasta el día de hoy conservan el color. Pero estos colores se pintaban con cera. ¿Y qué es lo que pasa? La cera se calienta, ¿no? Entonces, la persona que pintaba tenía que ser igual de rápida o igual de buena que el que lo moldeaba, porque tenían una escalera, entonces tenían que calentar la cera, subir muy rápido antes de que se enfriara la cera, y con estos moldes, ¿no? Que ellos hacían unos moldes con acero, con hierro, tenían que pintarlo muy rápido antes de que la cera se enfríe. Era una locura, ¿no? Hablando de grado de detalle de cosas. O sea, tenían que pintarlo antes de que se enfríe la cera y tenía que ser inmediatamente luego que era esculpido. Sí, no tiene que ver con lo que sea esculpido, pero tenían que, como, bueno, la gente va a venir, el que lo vea, viste que es un lugar que, bueno, hay que tener una escalera bastante grande para subir hasta arriba y pintarlo. Entonces, yo caliento la cera abajo, tengo que subir con la cera rápido para que no se me enfríe y pintarlo. Ajá. ¿Y por qué no lo calentaban arriba? No tengo idea, no me pregunten. Bueno, para ir cerrando, algo que nos Ahora, quede. todavía no nos contaste del Partenón nada. Bueno, el Partenón, si vemos la parte delantera y la parte trasera, hay 8 columnas en fila, en donde arriba está el triángulo que divide el techo a 2 aguas. El techo cuentan que era de un tejado de mármol. Hoy está pelado, no queda nada del techo, pero antiguamente había unas tejas de mármol. Y en ese triángulo que divide el techo a 2 aguas, que está por encima de las columnas que están en fila, habían obras talladas en mármol por Fidias, que fue el arquitecto, el escultor que tuvo a cargo de la construcción del Partenón. Y él había tallado en la parte delantera. Una pregunta, perdón que te corte, una pregunta muy sencilla. Cuando decís techo de 2 aguas, ¿a qué te referís exactamente? El techo a 2 aguas. Los techos que son como empinados, Claro. así en forma de triángulo, ¿no? Sí. El techo a Bien. 2 aguas. Tejado de mármol. Ujú. Y ese triángulo que está en la entrada y en la parte trasera estaba incrustado ahí adentro. Estaban incrustadas 2 obras talladas sobre el mármol por el mismo escultor Fidias. Estas se encuentran hoy en día en el Museo Británico, porque los ingleses se han robado todos los mármoles del Partenón. Si no quedó claro, los piratas. Y bueno, y en el Museo de la Acrópolis, que se encuentra aquí enfrente de la Acrópolis, hay réplicas en yeso a escala real 1 a 1, pero en yeso, y son réplicas, ¿no? Los originales hay que ir lamentablemente al British Museum. Bien, para ir cerrando, ya estamos hablando, bueno, seguramente llegará a 1 hora, algo así. Para ir cerrando, un resumen en general de la charla que podríamos hacer, no tanto en contexto histórico ahora, sino más para la gente que quiere venir, que quiere ver la Acrópolis. Práctico. Dijimos, algo práctico, algo dinámico, dijimos, sea cual sea la temporada,
entiendo que hay que estar preparados para el calor, hay que tener ya las entradas, saber sacar por internet, tal vez antes. Sí, en invierno suele haber disponibilidad, en verano se complica porque hay mucha demanda. En verano recomiendo comprar el ticket con anticipación. En invierno, desde los meses de noviembre hasta marzo inclusive, primero y tercer domingo de cada mes la entrada es libre y gratuita. Tengan en cuenta también de que en invierno a veces el sol pega fuerte y aunque sea invierno hay que ir protegido para el sol. Bueno, ha sido un placer, Lisandro, compartir de nuevo esta charla contigo. Saludos a nuestra audiencia. Comuníquense con nosotros cualquier cosa que necesiten. Llegamos al final de la charla hoy. Espero que podamos haber ayudado con, bueno, un poco de recomendaciones, un poco de historia, un poco de mitología, un poco de experiencias personales también. Recuerden que para apoyar... Recuerden que para apoyar este proyecto nos pueden dejar un like, nos pueden suscribirse, pueden recomendarle a sus amigos o a sus conocidos que estén pensando en venir a Grecia o que les interese el tema de Grecia en general, que nosotros estamos acá, nosotros estamos comprometidos con este proyecto, lo llevamos adelante, nos juntamos cuando podemos, hacemos videos y todo lo hacemos para ustedes. Así que su manera de ayudarnos sería esa. Muchísimas gracias. Gracias. Qué fenómeno. El cierre estuvo bien. Está inspirado, chico. La próxima. Inspirado. Hablé con la verdad. Está bien, está bien. Bueno. Para que me pica la nariz. Y nos vemos. Esperen que se saque los mocos. Todo Atenas. Descubre lo que nadie ve. Todo Atenas. Historia vive. Bueno. Otra vez. Voy a mostrarnos las 5 obras que inauguró este gobierno. El chabón al lado le dice, no, hacerlo con la otra mano mejor. Sí. Pobre chabón, le faltaba el dedo. Aunque, bueno, entiendo que fue desmantelado, ¿no? En algún momento. ¿Fue desmantelado o no desmantelado? Bueno, fue desmantelado. Fue desmantelado. Sí. Y lo que hay ahora que es una réplica. No. Espera que me recompongo. Si están pensando en venir en Atenas y quieren saber la dirección de este sitio, déjenos un comentario y le pasamos la dirección. Porque realmente merece la pena. La comida muy buena, la vista espectacular, mirando la Acrópolis iluminada. Todo Atenas descubre lo que nadie ve. Todo Atenas, la historia vive otra vez.